Bueno, esta música nos mete ya en el segmento de la entrevista. Esta entrevista la grabamos, fue una charla que tuvimos mano a mano de biblioteca a biblioteca con Reinaldo Siete Cáceres, él sentado delante de su biblioteca, yo sentado delante de la mía. Estuvo muy divertida, muy amena, así que les recomiendo, les invito a que la escuchen. Estuvimos como media hora charlando en un ir y venir sobre la poesía, sus comienzos, sus referencias, su vínculo con Trejo y ahora en el último tiempo con Bocanera. Así que van a ver que fue en una tarde, hace un par de días. Les invito a compartir esta charla que tuvimos con el poeta Reinaldo Siete Cáceres. Reinaldo, Bueno, sí. bueno, primero gracias por habilitarme un diálogo de casa a casa esta vez, así que Ujú. mucho más divertido. Este, Estamos pechándonos con las bibliotecas, eso está buenísimo. Sí, esta es mi biblioteca de biografías en realidad, que la tengo acá en el cuartito de arriba. Ah, Se mirá. llama Hermina Biblioteca de Biografías y lo único que tengo distinto es que está la Biblioteca de Mayo, que es esa colección que editó el Congreso de la Nación en el 60 con documentos de Mayo. Es impresionante, es un Ah, material de mirá. 23 tomos. Pero después si no tengo biografías acá arriba, porque estoy en mi guardillita de arriba, como le llamo yo, donde hago los Zoom, las transmisiones para no jorobar al resto de la gente que esté en la casa. Claro. De ahí haces el informe a qué darle bola a la mañana. En general sí, claro, me vengo Sí, acá arriba o a sí. veces de vago también lo hago a la mañana abajo, ¿viste? Estoy apurado, me siento ahí nomás en la mesa mientras tomo mate y lo hago derecho viejo. Este, Vos sabés que tengo acá, por supuesto, Lengua Sucia, tengo El amor muerde Mm, y A cuántos hay que matar, que me lo diste en sí, mano señor. en la radio. Este, bueno, quien te investiga o quien te explora sabe que tenés probablemente cerca o más de 40 años de poesía o Ujú. de poeta, digamos. ¿Cómo fue ese comienzo? ¿Cómo te llegó? Porque el periodista llegó después, entiendo. Sí, 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 claro que llego después. Yo comienzo a escribir poesía en mi adolescencia, muy impactado por la muerte de mi madre. Yo lo tengo muy asociado a eso porque fue una situación que me hizo meter muy para adentro Ajá. y coincidió también con que acompañaba a mi viejo, que le gustaba mucho la música, le gustaba el folclore, y empecé a acompañarlo, para hacerle pata, ¿no? Y íbamos a ver, me acuerdo, no sé, los trovadores, César Isela, y bueno, y en algunos de esos conciertos, el cuarteto Supay, Ujú. había un furor del folclore vocal, ¿no? En aquella Sí. época. Y aparecían los poetas, aparecía Armando Tejada Gómez, aparecía Jaime Dávalos, aparecía Hamlet Lima Quintana, y un poco me empezó esa combinación, creo, de mi búsqueda interior y ver esto que me parecía maravilloso, que un poeta apareciera y dijera, simplemente, era tan potente, además eran unos poetas, unos decidores además Sí, claro. espectaculares, más allá de que son grandes poetas, a pesar de que la academia suele dejarlo afuera de las antologías, ¿no? A los Sí. poetas del folclore, a los poetas del tango suele pasarle eso. Pero bueno, eso me parece que esa combinación hizo que me empecé a interesar por la poesía, empecé a leer poesía, empecé a escribir poesía, eh, y bueno, y lentamente se fue dando, me fui reuniendo con otros poetas, empezamos a hacer revistas, participé de un grupo que para mí es muy importante, que es el Poeta Manco, que en Rosario reunía a muchos artistas, y con el que hicimos acciones de todo tipo, ¿no? Acciones en la calle, era el final de la dictadura, entonces
llegamos hasta pintar poemas en las paredes, ¿no? Que yo lo recuerdo muy gratamente porque era algo muy impactante, ¿no? Y firmábamos El Poeta Manco, poníamos poemas de poetas desaparecidos, y bueno, nadie se fue creando como una especie de mito en Rosario si esta era una persona, nadie sabía si era un grupo, una Ujú. persona, y bueno, creo que son esos primeros pasos en la poesía. Después publiqué también con la cooperativa en la que estábamos, se llama Cooperar. Fue un ingreso bastante, como digo yo, amable, es decir, sin rupturas con las otras cosas que hacía. De hecho, yo trabajé en una imprenta, trabajé en una metalurgia donde laboraba mi viejo, después trabajé en un banco, y recién mucho después ingresé al periodismo. O sea que sí, la poesía es lo primero en mi vida en cuanto a escritor, ¿no? Eh, Vos sabés que me hiciste acordar a más o menos la historia de los poetas mateístas acá en Bahía, ¿no? Eh, tiempo, tiempo después, o ahí casi simultáneamente, pero como esto como la poesía como ruptura del orden, ¿no? Que vos claramente viviste y percibiste y fuiste parte de lo que sucedía en Rosario, este, y que iba casi paralelo a la música, ¿no? En Rosario, pues Sí, claro. eso era muy potente. Sí, Este, claro, por eso somos como compañeros de ruta de todo el movimiento, después de la trova, el movimiento teatral de Rosario, el Teatro Independiente de Rosario, el grupo de Icepolín, eran como caminos del arte que tenían mucho que ver con esa idea de disenso, ¿no? Yo creo que especialmente en cuanto al discurso poético es un discurso de disenso sobre el sistema. No solo disenso en lo político, ¿no? Hay también un disenso en el lenguaje, en un disenso mucho más amplio. En la dictadura me acuerdo que en Rosario pintaba las paredes, porque había una liga de la decencia, me acuerdo, ¿no? ujú. Y pintaba las paredes, decía ciudad culta, ciudad limpia, ciudad sana. Claro, estaban todas las paredes blancas, ¿no? Y bueno, era también esto de tomar las paredes, de empezar a generar acciones en las plazas. Nosotros hacíamos acciones en las plazas. Me acuerdo que desafiábamos, poníamos unos carteles que decían, la municipalidad no puede, el poeta manco sí. Llenamos la plaza tal y íbamos a una plaza y hacíamos toda una movida, una tarde entera de acciones artísticas, ¿no? Pero sí, había una posición de disenso, que no tiene que ver con la dictadura, insisto, para mí todavía sigue siendo Sí, la claro. palabra poética, está en disenso contra los discursos establecidos, autoritarios, prepotentes, estúpidos, banales. Es decir, el discurso poético sin duda es de disenso, de ruptura. Sí, tal vez más que cualquier otro arte, ¿no? Porque es el tipo hablando en primera persona casi siempre. Sí, claro, Sí, claro. Y en carne viva, ¿no? Y jugándose justamente a través de la palabra. A mí me parece que sí, yo reivindico eso, no es que le quiero quitar ningún mérito a ninguna variante artística, pero el poeta, bueno, lo decía Trejo, ¿no? En boca del poeta toda palabra es profecía. De alguna manera tiene esa capacidad, ¿no? La poesía. Enunciar, denunciar, anticipar. sí, bueno, Trejo lo dice, ¿no? El que muerde es el poeta. Exactamente, cuando ese poema es fantástico, ¿no? Sí. La palabra perro no muerde, ¿no? El que muerde es el poeta. Tenés un amor incondicional con Trejo, ¿no? Porque lo considero un maestro, hemos estado mucho tiempo juntos, cerca, yo me lo topé de casualidad, era uno de los poetas que yo leía con entusiasmo en aquella época de la que estoy contando, cuando empecé a Sí. interesarme por la poesía, y después en el 89 yo me presenté una beca de Clarín, cuando ya empezaba a pensar que podía laburar de periodismo, y me vine a Buenos Aires y me entero por un aviso en el diario que en una biblioteca, la Galvez me acuerdo, leía Trejo. Y yo, pero ¿cómo no está muerto Trejo? Porque no sabía nada, no se sentía nada. Él había estado muchos años, como 20 años fuera del país. Ujú. Y, y lo fui a ver ese día y cuando me acuerdo cuando terminó la lectura me acerqué y le digo, hola Mario, ¿cómo le va? De hecho no lo tuteé nunca, mira, te estoy recreando la charla sin tuteo y nunca lo tuteé a pesar de que lo traté después de ese día, no sé, 30 y pico de años más. Y le pregunto, le digo, ¿sabe que yo creí que usted estaba muerto?
Y él me dice, es que estoy muerto, es cierto. Para mis compatriotas estoy muerto, me dijo. Re Y poeta. total. Pero aparte un poco de razón tenía, porque fue uno de los grandes poetas ninguneados de la Argentina, Ujú. ¿no? Cuando murió hubo alguna, no sé, habló Juan Gelman, escribieron algún artículo y decía, che, estaría bueno que lo hubieran dicho en su momento. Pero bueno, gran poeta. Y bueno, desde ese día siempre estuve cerca de él. Él prologó cierta curiosidad por las tetas. Ujú. Bueno, y trabamos una relación de amistad. Rey, y ahora hiciste un vínculo muy interesante con Bocanera, ¿no? Que te prologa también Lengua Sucia. Uh -huh. Estuve chusmeando el vivo que hiciste con él en Instagram, que estuvo buenísimo, muy divertido y Él es un aparte gran poeta, otro poeta mayor, ¿no? tremendo. Bahiense, huitense. Bahiense, huitense, le editaron una antología hermosa ahí en Bahía Sí, ahora. sí. Tráfico Estiva, yo me la traje ahora de Bahía cuando estuve allá. Sí, un poeta muy importante. Y bueno, también en una relación que yo lo crucé también varias veces, le dije que lo leía mucho. Yo cuando me interesa a alguien, la verdad que soy un poco insistente, es decir, nada de ir a escucharlo, ir a verlo. Y bueno, nos fuimos reencontrando, fuimos partícipes de un encuentro maravilloso entre Gelman y Trejo, que se tenían cierta distancia, en un encuentro de poesía que hubo en Rosario, que lo invitaron a Gelman, y Trejo estaba en Rosario. Yo le digo a Bocanera, le digo, che, vamos a juntarlos. Y bueno, fue impresionante. Hicimos un almuerzo, tuvimos los cuatro, y te puedo asegurar que fue algo muy singular. Cuando se vieron, fue increíble. ¿Vos sabés que se empezaron a pechar ¿Sí? y empujarse sin decirse nada? Mirá. Parecía un momento que se iban a agarrar a trompadas. Y después ahí se abrazaron, pero fue un momento tensísimo, ¿Y por qué? donde, ¿De dónde nacía eso? qué sé yo, ellos son pares, ¿no? Eran pares, eran parte de Claro, un camino. Yo creo que ahí Hellman eligió el camino más de la militancia y Mario tenía una visión mucho más escéptica, ¿no? En el momento de la Revolución Cubana, Trejo escribía de dos peligros debe cuidarse el hombre nuevo, de la derecha cuando es diestra, de la izquierda cuando es siniestra, ¿no? sí. Ya estaba marcando ahí Lo, de- una lo de- mirada de lo decís muy disenso. lo decís muy a menudo eso. Sí, sí, pero bueno, es un poema del 64 ese, Mirá. crítica para una razón poética, apuntes para una crítica de la razón poética, se llama ese poema espectacular. Pero digo, bueno, seguramente alguna diferencia. Después Juan Gelman escribió algo muy hermoso cuando falleció Mario, que fue un recuadrito de tapa de página 12, me acuerdo. Pero se tenían respeto, por supuesto, cariño. Bueno, fue un encuentro alucinante. Pero bueno, a partir de eso también me acerqué a Bocanera, porque bueno, como tramamos ese encuentro, y bueno, yo le tengo mucho respeto, mucha admiración, lo leo con cariño. Acá en Buenos Aires, él está en el Gran Buenos Aires, cuando Sí. podemos nos encontramos, yo aprovecho para almorzar con él o tomarme un café. Ahora nos vemos menos por la pandemia. Y después lo leo bastante cuando puedo. Yo difundo bastante poesía, vos sabés, Pablo, Sí. como buen poeta que te interesa, que leo poesía en la radio y que, bueno, y lo leo a él y él también está agradecido por eso. Y bueno, este intercambio, él me había escrito algo muy lindo para un libro que se llama Pintura Negra, algo breve para ese libro que a él le gustó mucho, que es uno de los libros quizás menos conocidos míos y el que le gusta a muchos poetas. Y bueno, y después me animé a pedirle, cuando salió la posibilidad de esta antología, que es una especie de milagro, ¿no? Que haya logrado que mi editora de narrativa tanto me insiste pidiéndome novelas. Yo le digo, mira, tengo ganas de editar un libro de poesía, yo tenía Lengua Sucia. Y él me dice, bueno, déjame ver, me dice, si es una antología mejor. Cuando me dice una antología mejor, yo le dije, pero por supuesto, aprovecho y publico más poemas. Y ahí le pedí a Jorge que me prologara y bueno, y él tuvo la gentileza y la generosidad de hacerlo, ¿no? Y Pero sí, sí. es interesante que él te acerca o por lo menos le remeda tu escritura a Benedetti, a Parra, Uh-huh. que lo dice en el prólogo. Eh, Sin embargo, yo después de leerte, eso es cierto, ¿no? Pero sin embargo, yo después de leerte veo que has explorado distintos lenguajes
distintas maneras, Ujú. verso largo, largo, Sí. poema corto, poema cortado, poema, digamos, como que no te quedaste con un estilo, me da la sensación, Ujú. ¿no? No, yo creo que sí, lo que dice Jorge, que sí es correcto, pero me encuadra a mí y puede encuadrar así a otros poetas. Hay una manera de escribir, que es lo que se le dice el coloquialismo, Sí, sí, esta cosa de ir navegando entre lo que puede ser la cita culta y el habla popular, ¿no? sí, sí, Esta cosa que yo tengo y que creo que tiene que ver también con eso, ese comienzo escuchando a los poetas del folclore, a los poetas populares. A mí me interesa mucho eso. De hecho, yo soy de hacer mis poemas en vivo, muy seguido. Participo con músicos, me subo al escenario a decir poesía sin ningún problema. Tengo una cosa que para mí la poesía, el decir en la poesía es importante, y eso hace que vos también conserves en el poema algunas rimas internas que quizás yo a veces en el texto escrito tengo versiones distintas a las que digo. Yo creo que Jorge apunta a eso. sí. Si vos me decís, bueno, de quién estás más cerca, yo a veces me siento mucho más cerca del propio Trejo o de salvando la distancia del talento de ellos, ¿no? O de Girondo o de Fernández Moreno, César Fernández Moreno, pero por el humor, porque yo uso también mucho la ironía, el humor, los juegos dentro de la poesía, ¿no? Creo que también hay una referencia con eso. Igual es difícil, cada vez que uno nombra a estos poetas que vos estás nombrando y yo me pienso que alguien me puede ubicar cerca, me parece realmente una exageración, porque estamos hablando de gigantes, ¿no? Pero bueno, sí lo entiendo a la hora de explicar, y yo creo que Jorge lo utiliza en ese sentido, ¿no? Sí, claro. Al concepto. Se me ocurrieron dos preguntas eh, que me parece que, a ver qué grado de tensión hay. Eh, una es que yo leo A cuántos hay que matar y es una novela que la empezás y no podés parar hasta que no la terminás y Ujú. claramente es la ficción de un hecho concreto, histórico en Argentina, que sucedió, que bueno, yo no lo hablé con vos, pero este es el caso Bloomberg. Una parte sí, una parte no. Hay dos casos mezclados. Está el Ah, caso, mirá, la primera parte de una inspiración en el caso Bloomberg, pero después toda la venganza posterior está inspirado en un caso que me contaron de acá de Rosario, de alguien que lo secuestran y lo matan, y el padre de la persona que es asesinada le paga a un sicario para que mate a los asesinos de su hijo cuando salen de la cárcel. mirá, O sea, no le bueno, alcanza. es muy interesante porque, eh, viste, alguien que yo, de mi edad, que yo eso resonó, eh, inmediatamente hay una historia ahí ficcionada, por supuesto, Ujú. ni siquiera sé si eso fue cierto o no, tal cual el No, libro, porque una novela, claro, por ya supuesto, tener título de novela tampoco no importa, importa, no, no claro, importa. obvio. Ahora, la pregunta es esta. Ahí yo este, vi un cierto baile entre el periodista y el narrador, ¿no? Como que el periodista le pudo haber tirado mucha información al narrador y después está la sagacidad del narrador en contar la historia, ¿no? Pero entre el poeta y el periodista, ¿hay tensión No, la verdad que yo escribo, o conviven lo más bien? sí, yo siempre digo en broma que en mí conviven la bella y la bestia, ¿no? La literatura y el periodismo. Y a veces copulan y a veces salen hijos hermosos y a veces salen monstruos. Pero son mis oficios, yo escribo. Tengo muy claro que cuando escribo periodismo, escribo con un contrato de lectura, que es decir la verdad y no inventar y no imaginar. Cuando escribo novela, escribo en clave de ficción. Ahora estoy escribiendo una novela nueva, la cuarta. La anterior se llama Mm, no pidas nada, no pidas nada, mi novela anterior que es posterior a esa que tenés vos, sí, que también parte de un caso real, pero a mí los casos reales me sirven de inspiración, de disparador, porque es algo que me conmueve o que me llama la atención. Yo soy de recortar papelitos de los diarios y guardarlos, o cuando alguien me cuenta una historia interesante me la anoto y me lo guardo, digo, uy, a lo mejor alguna vez hago algo. Eh, pero después el resto es novela, es ficción.
Y la poesía no, la poesía es algo que va conmigo, que yo no planifico, es decir, es algo que está como en mi especie ya de mi ADN. Yo puedo dejar de escribir novelas, de hecho, poner, a lo mejor, no sé si puedo terminar esta que estoy escribiendo, que me está llevando bastante trabajo, llevo como 2 años, a lo mejor pasan 2 años más, o puedo dejarla. Lo que no puedo dejar es ser poeta aunque no escriba, esa es la diferencia. Podría dejar el periodismo porque me puede pasar, ya de hecho me siento más de salida que otra cosa del periodismo. Ojalá que pueda armar mi vida para tener algunos años tranquilidad sin periodismo o con poco periodismo y más literatura, que es mi gran objetivo. Pero digo, puedo dejar todo eso, pero no puedo dejar la poesía, porque siento la poesía como algo más que escribir poesía. Ujú. Marechal decía que ser poeta no era la mera función de lanzar al mundo criaturas poéticas, era una manera de vivir, una manera de pararse ante las cosas, el mundo. Entonces, bueno, yo soy poeta todo el tiempo, ¿no? En cambio de lo otro me tengo que sentar a trabajar, Sí, de claro. periodista o de escritor. Yo para la novela tengo un plan, me siento, peleo con la hora que me saca el periodismo para escribir en base a ese plan narrativo que tengo. Pero la poesía no, me viene una imagen poética y la escribo, o apunto, o escribo una primera versión, o a veces me sale un poema de un tirón, o a veces pasan meses y no escribo un poema. Porque no, va por un camino como muy vinculado a la extrema necesidad, por citar a Parra, ¿no? Ujú. Aquel, en el manifiesto, ¿no? Para nuestros mayores la poesía era un artículo de lujo, para nosotros es un artículo de primera necesidad, no podemos vivir sin poesía, decía Parra hace como 50 años. Eh, para mí pasa por ahí, entonces ella no me hace ruido, porque es como que, bueno, nada, cuando viene, viene, cuando aparece, aparece. Ahora tengo un plan, estoy separando poemas que he escrito y otros que voy escribiendo sobre, quiero hacer algo más sobre el mundo de mi infancia, sobre el río Paraná, y estoy viendo si armo un corpus de un libro que tenga poemas que pasen por ese lado. Pero también me es difícil porque de pronto estoy en eso y me viene un destello de algo que me lleva a escribir, no sé, es como un rayo, a escribir un verso o escribir un poema entero. Viste que es rara, es rara, por lo menos en mí, ¿no? Yo no me siento a escribir poesía. Esa es la diferencia. Sé que hay poetas que lo hacen, que tienen ese ejercicio. Sí me siento a corregir poesía y tengo un proceso bastante riguroso, doy a leer, escucho mucho a los editores, pero en cambio los otros modos de escritura, tanto el periodístico, con su contrato de realidad, como las novelas, con su contrato de vale todo, implican sentarse a escribir, ¿no? Sí, Y la claro. poesía no. Y lo otro que te quería preguntar es, ¿se escribe poesía sobre lo coyuntural a tu criterio o no? O sea, viste que hay la mitad de la biblioteca dice que sí, la mitad de la biblioteca dice que no, digamos. ¿Cuál es tu mirada? Mira, hay buena poesía escrita sobre lo coyuntural y muy mala. Hay buena poesía social y mala poesía social. A esta hora exactamente hay un niño en la calle, por ejemplo, Armando Tejada Gómez, Ujú. es coyuntural y no lo es, porque a esta hora exactamente hay un niño en la calle, como cuando en el 68, 69 lo escribió Tejada Gómez, o no sé. eh, pero digo, para mí hay poesía buena y poesía mala. Yo no estaría Ujú. muy ligado si es coyuntural, no es coyuntural. Me parece que pasa por ahí. Vos podés escribir buena poesía o mala poesía. Es difícil calificar no escriban poesía social, no escriban poesía política, qué sé yo. Justo ayer leí un poema de un poeta de Rosario, Sebastián Riestra, que escribió un libro que se llama La muerte duplicada, le da voz a los muertos del 70, y es súper político el libro, ¿no? Yo lo pensaba, pero tiene una hermosura, tiene una poética, a pesar de que se mete en el barro, es un libro enchastrado en barro, en sangre, pero sin embargo es buena poesía, ¿no? Sí, Te puede claro. gustar más o menos, pero es genuino, te das cuenta que es genuino. No sé, la altura de Machu Picchu, de todos los poemas políticos de Neruda. Hay algunos que son muy malos, realmente, pero después estamos hablando de un poeta enorme, Sí, sí, mayor. lees a Vallejo y te querés morir. Bueno, Ayer entrevisté a Silvia Castro, que es una poeta rionegrina que sacó un poemario que se llama Pisagua, que es en referencia a un centro de detención en el norte de Chile, al lado de Iquique,
que fue centro de detención de los paros sindicales de los salitrales, después de la época de Pinochet, y es un libro tremendo, es muy conmovedor. Pero Lo como, que sí está claro, para cerrar mi idea, lo que sí está claro que uno toma más riesgos cuando está haciendo referencia a hechos coyunturales, ¿no? claro, ¿Qué riesgos toma de que ese texto quede en el olvido, quede desfasado, quede muy atado a ese momento, ¿no? Yo creo que más que todo es eso. sí, sí, está claro. Eh, Reinaldo, y por lo que me decís, lo próximo, por lo menos en lo que estás, es en esa novela que le estás dando forma. Sí, estoy escribiendo una novela, lento porque estoy con mucha actividad periodística, que espero que sea mi último año intenso de periodismo. Ojalá es lo que yo me propongo. Y estoy con esta idea despacito, estoy leyendo muchas cosas sobre el río Paraná, que de paso que me gustan. Estoy viendo si eso termina decantando en algún laburo poético. Me parece que el abordaje del río tiene que ser por la poesía, es Ujú. difícil, ¿no? Entrar por otro lado, a pesar de que hay hermosísimos libros y novelas sobre el río, ¿no? Pero estoy con esas dos actividades más allá del laburo periodístico, ¿no? Pero espero terminar a lo mejor a fin de año o después del verano terminar la novela, por lo menos esta primera versión, una primera versión, ¿no? Sí, y en algún momento te escuché que, eh, no me acuerdo si en la última novela, me parece que hiciste referencia que lo que mejor o lo que más te había gustado de la novela era el final y que el editor te lo había El cortado. comienzo, El no, comienzo, el el primer primer capítulo, capítulo. que era lo que más te En había realidad gustado. no, el editor me dijo una cosa maravillosa, la editora, que era Betina González, me dijo en un momento, porque el libro tiene que ver con unos suicidios, empieza con unos suicidios de militares que participaron de la represión, y hay varios suicidados, eso yo me enteré en la realidad. Y primero pensé que podía ser una nota periodística, empecé a averiguar, y algunos evidentemente habían sido ayudados a morir, y otros no, pero digo, pero esta historia es buenísima para dar una solución literaria, y ahí me puse a laburar la novela. Pero había tramado un primer capítulo que cuando ya tenía muy avanzada la novela, ella me dice, pero ¿por qué el protagonista, que se llama Tano Gentili, se interesa tanto en esto? ¿Por qué tanto? Y me di cuenta, digo, este tipo tiene que tener una conexión con el tema suicidio. Entonces ahí se me ocurrió arrancar el libro con el tipo recordando el suicidio de su madre, que es algo que sabe solo él y el lector. Nadie de su entorno lo conoce en toda la novela, pero eso para mí le da una verosimilitud a ese interés que iba más allá de su laburo periodístico. El tipo está intrigado, ¿qué pasa? ¿Por qué se matan los tipos, no? Pero claro, cuando metí eso, me sobraba el comienzo que me parecía que era genial y lo saqué. Después pensé que, mirá vos, es el final de esta novela, tampoco lo pude meter. Bueno, es el comienzo de otra. Y bueno, y comencé a escribir esa otra novela y una vez que hice 7, 8 capítulos, digo, no, no es esto, y bueno, la tengo ahí media en un costado por ahora. Y empecé con otra cosa, bueno. Está renga, Lo lindo que pero tiene la escritura, lo lindo que tiene la sí, escritura, que empezás, parás, sí, cambiás, sí, tal cual, tal cual. es eso. Es como un gran juego, ¿no? En el fondo no deja de ser Ujú. algo muy lúdico. Sí, bueno, es escaparle o es sostener al niño, ¿no? De algún modo. Sí, porque te hace jugar con mucha seriedad. Viste que los chicos juegan serio. Los chicos Sí, sí, juegan en serio, no juegan en broma. Los adultos juegan en broma. Y creo sí. que los artistas cuando se disponen a crear, que bueno, juegan o crean en serio. Lo hacen con un rigor, con una atención importante. Así que bueno, nada, me permitió seguir experimentando sobre eso, ¿no? Y además entender, a mí me enseñó mucho de dejar afuera ese capítulo que además me sigue encantando, pero no encuentra lugar. Y bueno, si no encuentra, no está. Esto de la importancia de quitar, la importancia de cortar, la importancia de sacrificar si algo no funciona, no Ujú, enamorarse ujú. de cosas. Y en la poesía eso es clave también, ¿no? Sí, En la sí. narrativa también, ni hablar, pero en la poesía también es clave. Mira, volviendo al Mario Trejo decía, el bisturí en el cuerpo amado. A mí me parece que es una definición extraordinaria.
el bisturí, mirá, meter el bisturí en el cuerpo, no sé, de un hijo, de una pareja, es algo terrible. Él Tremendo. decía en ese sentido, bancátela, cortá, si mejora y hay que cortar, cortar, desechar, limar, trabajar El, el el ot- texto, la palabra. el otro día te lo dijo Bocanera cuando lo entrevistaste. Él dijo algo que me marcó, que es: yo corto lo que está bien. Lo Mm, que ya lo que escribí ya está bien, pero corto lo que está bien. Me sí, pareció, impresionante, me pareció impresionante. interesante. Bueno, él tiene un nivel de rigurosidad tremenda, ¿eh? Tremenda. Él trabaja mucho, 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 mucho. Creo que hay que aprender de eso. Creo que hay que aprender. Si uno se da cuenta cómo mejoran los textos, cómo mejora tu poema cuando te animás, te la bancás y te Sí, bancás que alguien venga y te diga, che, mira, esto sobra, no uses un adverbio, o fíjate qué pasa si sacás las conexiones, ¿por qué no probás? Y uno se acepta y trabaja y bueno, y tiene alguien porque después, bueno, yo que disfruté mucho de Mario, que él me dijo una vez que Borges decía de Macedonio, que Macedonio Fernández era un hombre de conocimiento generoso. Y como fue el que me lo contó a mí, yo siempre lo asocié a Mario, porque me parecía Mario un hombre de conocimiento generoso, porque se paraba y te decía, mirá, esto no, o yo lo haría así, o ¿por qué no lo pensás? A veces sin leerte te ayudaba qué sé yo estaba escribiendo esa novela, que Mario estaba vivo, que es la que Mario leyó, me decía, ¿cómo vas con la novela? Le digo, bien, Mario, estoy escribiendo. Y él te decía, ojo, sin piedad. Y yo decía, y venía a mi casa y digo, ¿por qué me dijo eso? Y releía y me daba cuenta que me estaba hablando, a pesar de que no me había leído. Esto, más duro, más riguroso, no tengas condiciones, no seas concesivo. Pero bueno, para eso hay que estar con la suficiente apertura como para escuchar. Y sí, a lo mejor claro. viene alguien y te dice, che, este personaje, ¿qué hace acá? No, pero me encanta eso. ¿Pero qué hace? ¿Hace algo? Claro. ¿Contribuye a que la historia avance? ¿O nada? Lo nombraste en el capítulo 3 y no nombraste más. ¿Por qué está ahí? Bueno, y de pronto darte cuenta tampoco que sobra. Sí, sí, sí. Bueno, esas cosas me parece que son importantes porque lo nuestro es un laburo, es un laburo, es un ejercicio, un oficio que implica trabajo. En definitiva, un lindo trabajo, hermoso trabajo, un arduo trabajo, un doloroso trabajo. Esa es la última frase, es la que cierra la charla. Un doloroso trabajo. Algo así, algo así. Pero nosotros la pasamos bien, por lo menos en esta charla, poeta. Totalmente, totalmente. Bueno, Reinaldo, te agradezco en el alma todos estos minutos. Sé que estás muy despelotado.